Aprovechando ya que estamos aquí, ¿quién está listo para escuchar la palabra de Dios? Diga, en lugar de decir amén, digan palabra. Hoy voy a enseñarles la palabra del Señor. Vamos a estar en Hechos, en nuestra serie de Hechos, verso por verso. Vamos a estar hoy en Hechos capítulo 15. Así que yo les invito a que estemos navegando por Hechos 15. Si hoy es tu primera vez o nos estás viendo por YouTube y Facebook Live, queremos decirte que nosotros leemos de la Nueva Traducción Viviente, una traducción dinámica, una traducción contemporánea. Pero si tú tienes la Reina Valera o la Nueva Versión Internacional o cualquier otra traducción, no hay ningún problema. Hay un dicho americano que a mí me encanta, que no tenía sentido hasta que el Señor ha trabajado en mí este año. El Señor ha madurado mucho a su pastor. No es el mismo pastor que llegó hace 1 año y 6 meses. El pastor que está aquí ha cambiado. Dios lo ha estado moldeando, lo ha estado madurando. Pero hay un dicho que a mí me encanta, americano, que en inglés le dicen, a hill you're willing to die on. En español se traduce, la montaña en la cual tú estás dispuesto a morir. Hay una foto de unas montañas que quiero enseñarles. Pero qué belleza es la creación del Señor. Y qué belleza es poder ver en la belleza de Dios y poder hacer, podríamos decir, parábolas o hacer analogías con la creación de Dios. Pero si ustedes ven en esta foto, vemos una foto donde hay muchas montañas. Hay montañas grandes, hay montañas pequeñas, hay montañas donde muy pocos han llegado, como la montaña Everest. Pero cuando yo veo las montañas y cuando yo escucho este dicho de los americanos que les encanta decir a hill you're willing to die on, me pone a pensar que en la vida muchas de las veces vamos a enfrentar montañas. En la vida muchas de las veces vamos a enfrentar tribulaciones, problemas o una circunstancia en la cual vamos a tener que poner todos los puños para poder pelear esa batalla. Y la pregunta que para todos hoy a través del sermón vamos a responder es: ¿qué montañas valen la pena morir en? ¿Qué montañas valen la pena pelear y escalar, y qué montañas no valen la pena? Después de la pandemia COVID han pasado muchas cosas en nuestros cuerpos. Se han acostumbrado a la flojera, se han acostumbrado a estar en el teléfono, se han acostumbrado a estar un poco más miedoso por cierta circunstancia, por familiares que han fallecido, o porque no ha habido trabajo, o porque la situación no está, la economía sigue afectándose más y más. Los pronósticos dicen que se va a empeorar. Pero yo quiero decirte una cosa. Hay una montaña por la cual hay un individuo que se llama Cristo Jesús, que ya la escaló, que ya la dominó, que ya llegó hasta la cima de esa montaña, que ninguna persona ha llegado en la faz de la tierra y en la humanidad y en la historia. Y esa montaña es la montaña de la muerte. Cristo ya venció la muerte. Cristo ya escaló esa montaña hace 2000 años y Él dio su vida en esa montaña, en ese monte Calvario, para que tú y yo tuviéramos vida eterna gratuitamente y estuviéramos aquí sentados escuchando de las mejores buenas nuevas que puedes escuchar jamás. Si tú crees eso, ¿por qué no le dices al Señor gloria a Dios y le das un aplauso por esa montaña por la cual Cristo murió y esa montaña por la cual Cristo resucitó? Hoy quiero decirte una de las montañas por la cual los apóstoles Pablo y Bernabé tienen que enfrentarse. Lucas 15 es interesante, ahorita vamos a entrar en el contexto, pero los apóstoles en este capítulo 15, ellos van a enfrentar una montaña por la cual ellos van a tener que pelear y poner sus vidas en la línea, porque esta montaña vale la pena. Si ustedes ven en Hechos capítulo 15, versículo 1, vamos a estar navegando casi todo el capítulo 15, pero la Biblia dice en el versículo 1, dice: cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria. Recuerdan que regresaron a Antioquía de Siria para enseñarle a quién, a los creyentes, para poder discipularles, para poder pasar tiempo con ellos después de haber realizado todo este viaje por Chipre, por Listra, por todo lo que era un viaje misionero, por el cual Pablo, dicen los teólogos, que fue el primer viaje misionero. Y dice la Biblia, dice: llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes
lo siguiente. Escuchen esto, y esto es el tema central de la prédica de hoy. Estos individuos dijeron, a menos que se circunciden, como exige ¿quién? ¿La ley de Dios? ¿La ley de Moisés o la ley de Dios? La ley de Moisés, no podrán ser salvos. Aquí vemos un dicho, una enseñanza muy fuerte. Aquí vemos gente que venía ¿de dónde? Dice la Biblia que llegaron hombres de Judea y comenzaron a enseñar a los creyentes, a los cristianos. Y ellos estaban enseñando y diciendo que a menos que la gente se circuncide como exige la ley de Moisés, ellos no podrán ser salvos. Ahora imagínate que Pablo y Bernabé están escuchando estas enseñanzas, se les dice que estas enseñanzas se están desplegando por la iglesia cristiana. ¿Qué actitud toma Pablo y Bernabé? Vamos a ver, aquí podemos ver que hay un problema. La pregunta es, ¿cuál es el problema? Yo me pregunto si hoy tú puedes identificar cuál es el problema de este dicho que dicen, o esta enseñanza que dicen estos cristianos que se convirtieron del judaísmo a ser cristiano, que dicen, a menos que se circunciden como exige la ley de Dios o la ley de Moisés, no podrán ser salvos. ¿Cuál es el problema? Aquí quiero que ustedes pausen y escuchen un momentico, como dicen los colombianos. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay unos falsos maestros. Ese es el problema. El problema es que hay falsos maestros que querían privar a los creyentes de su libertad en Cristo. Digan conmigo, libertad. Hoy yo les voy a decir una cosa. Ustedes pueden ir a cualquier iglesia, tenga un título bautista o Asambleas de Dios o metodista o presbiteriana o luterana o católica. Pero siempre tenéis que tener tus ojos abiertos y tus oídos limpios espiritualmente para poder escuchar lo que se predica desde el púlpito y poder procesar si realmente eso es cierto o no es cierto. Como iglesia hispana somos bombardeados todos los días, y díganme si no es cierto. Entramos al YouTube, entramos al Facebook, entramos al Instagram, entramos al TikTok y vemos una cantidad de prédicas, una cantidad de predicadores, de sermones, que mucha de la gente ya tiene problemas estomacales espirituales. Porque ya no saben si creerle a este pastor o a este pastor o a aquel apóstol o a aquel profeta o a aquel señor que está en otra parte de la ciudad, que lo ven miles y miles y miles. Pero yo me pregunto, ¿qué dice la Biblia? Aquí, si nosotros tenemos inteligencia, vemos que estaban enseñando estas personas otra doctrina. Cuando decimos la palabra doctrina, ¿qué quiero decir con eso? La palabra doctrina significa la enseñanza. La palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que Cristo nos enseña, lo que los apóstoles nos enseñan, lo que el Antiguo Testamento apunta ¿a quién? A Cristo Jesús. Y por eso hoy yo tengo 2 puntos de sabiduría que quiero compartirte para que hoy tú puedas ir a tu casa y ponerlos en práctica en tu vida secular. El primer punto que tengo hoy es el siguiente: el que está en Cristo tiene libertad. ¿No se emocionan? El que está en Cristo tiene libertad, iglesia. Eso es lo primero que quiero decirte hoy. El que está en Cristo puede salir adelante, puede avanzar, puede festejar, tiene gozo sin importar cómo estén las circunstancias. El cristiano tiene algo diferente al que no es cristiano. El que es cristiano se goza aún en medio de los problemas. El que no es cristiano no se goza en los problemas. El que es cristiano sabe que Él tiene un Dios que le ha comprado una salvación. Yo quiero enseñarte 2 cosas. Lo primero es, el que está en Cristo tiene libertad. Y si tú lo crees, quiero sentir esa libertad en ti. ¿Tienes libertad? Vamos, dale. Apláudele al Señor, señores. Un grito de júbilo si tienes libertad, amén. Ahora la pregunta es, ¿qué es esa libertad? El diccionario dice, no me gusta ir mucho al diccionario, pero el diccionario dice que libertad, la pregunta es, ¿qué es libertad? Libertad es yo quiero hacer lo que se me pegue la gana, lo que a mí me guste, lo que yo quiera, o yo quiero ir a esto, hacer esto. ¿Qué dice el diccionario? El diccionario dice que la libertad es esto: es la facultad y derecho. Digan conmigo, derecho. Es tener el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Eso significa libertad. Es tener el derecho, ¿lo tienes, sí o no?
Todos tenemos el derecho, todos tenemos, algunos le dicen el libre albedrío. Todos tenemos el derecho, el libre albedrío de decidir y de elegir, pero de una manera responsable, propia, de una forma que actuemos dentro de una sociedad. Ahora, yo tengo una foto que quiero compartirles a lo que el mundo le llama la libertad mundana. Si ustedes ven esta foto, muchos piensan que esta es la libertad, que esta es la libertad del mundo. El ir a la fiesta, el tomar, el emborracharte, el bailar en el mundo, el decir groserías. Pero todo esto de la libertad del mundo, todo se resume en una sola palabra. Esa palabra es pecado. Poder hacer lo que a mí me convenga. Sea ir a una fiesta, ver algo o un contenido en un teléfono, o ya sea hacer algo que no vaya con la voluntad de Dios. Yo me pregunto hoy si tú eres una persona que tiene libertad en Cristo, pero que está siendo partícipe de su libertad propia, como yo quiero. Yo quiero que tú razones por un momento, que tú pienses, ¿realmente yo hoy tengo libertad en Cristo o no tengo libertad en Cristo? Porque el mundo va a decir, haz esto, porque esto está bueno. Pero ¿qué dice el otro lado de la moneda? ¿Qué dice la Biblia? Llegarán los tiempos en que le van a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso va a ir de generación en generación, dice la palabra de Dios. Y por eso hoy yo quiero que tú analices realmente si tu libertad está en Cristo, si tú te identificas con esto. La segunda foto que yo quiero mostrarte es la libertad en Cristo. Qué bonito es ver que la libertad del mundo es algo que es una adicción, y ver lo que es la libertad en Cristo son unas cadenas. A mí lo que se me viene en mente cuando hablamos de libertad en Cristo, a mí se me viene a la mente cadenas. Porque el que está en Cristo ha roto cadenas. El que está en Cristo ha dejado adicción. El que está en Cristo va en camino a un camino de luz. El que está en Cristo va avanzando, buscando la voluntad y el propósito al cual Dios te ha llamado. Y dime si Dios no tiene un propósito para tu vida. Y si Dios tiene un propósito para tu vida, yo quiero decirte una cosa. La libertad del cristiano es el poder gozar de tu vida sin poder o sin poner en riesgo tu testimonio. Dime si está en juego tu testimonio y te diré si eso es libertad cristiana. Porque hay un refrán que dice aquel chico, yo quiero ir al antro, yo quiero ir al bar para ver si puedo vencer el pecado. Pero dime tú si hoy, o alguien que me escuche por YouTube o por Facebook, si realmente hoy tú tienes el gozo de tu vida sin poner en riesgo tu testimonio. Es posible ser cristiano y gozarte. Es una gran falacia, una gran mentira el que diga, tú eres cristiano, has de ser una aleluya. Eres cristiano, de seguro te prohíbe tu pastor esto, aquello, esto y esto y esto y esto. Eres cristiano, no puedes reírte. No puedes ir y festejar el cumpleaños de tu hijo, no puedes ponerte un pantalón, tienes que tener falda, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y dime si estos individuos que estaban enseñando estas enseñanzas de que para poder ser cristiano tienes que circuncidarte, dime si no hay maestros en el año 2022 que están enseñando que para entrar al mundo de la salvación tienes que hacer algo más. Y muchas personas han dado su vida a iglesia, aún los discípulos, y muchas personas después de los discípulos que han dado su vida por un mensaje que se llama el mensaje de la gracia, el mensaje de Cristo Jesús, que en este lugar donde está Cristo, donde Él venció, la única manera que tú puedes ir y unirte con tu Creador, con tu Papi, con el que te ya ha llamado a tu propósito es a través de Cristo Jesús y la gracia de Dios. No hay algo más que tú le puedas agregar a la salvación, iglesia. El momento que tú le llames a la gracia o el momento que tú le agregues algo a la salvación, estás ganando tu salvación y la salvación es gratuita. La salvación no se puede comprar, la salvación no puedes hacer nada para obtenerla, pero la libertad del mundo tiene un costo. Yo quiero decirte una cosa, tu libertad del mundo tiene un costo. ¿Sabes por qué?
Porque la libertad en el mundo, tarde o temprano, tendrá un tiempo de expiración. Podrás gozarte en el mundo, podrás hacer esto, podrás hacer aquello, pero tarde o temprano tendrás que enfrentar el juicio de Dios y la eternidad fuera de la presencia de Dios si no has caminado en el camino al cual Dios te ha llamado. Por eso hoy yo quiero que tú sepas una cosa. Uno puede tener libertad cuando es cristiano. El mundo lo suspira y le dice, no es posible tener libertad. No es posible. Tienes que ir a la iglesia, tienes que llenar un montón de información. Algunas iglesias dicen tienes que dar tu tarjeta de crédito para que te saquen los diezmos y las ofrendas. Y por culpa de otras enseñanzas a veces se mancha el evangelio. Pero el evangelio no se mancha, iglesia. El evangelio sigue avanzando, sigue persistente. Cristo sigue salvando vidas, Cristo sigue perdonando. Por eso la iglesia Travis Avenue, su misión es de alcanzar a las personas que están fuera de Dios y que puedan conocer de quién, de Cristo Jesús. Esa es la misión de nosotros. Hoy, iglesia, no importa si tú has entrado por las puertas de la iglesia con una libertad del mundo. Hoy no importa si tú has entrado con una libertad del mundo. Lo que importa es lo que Dios va a hacer en tu vida, lo que Dios va a restaurar, lo que Dios va a perdonar, las cadenas que tú estás viendo en tu vida que Dios las va a romper. Y hoy, si tú lo crees en Cristo Jesús, Dios puede romper todo tipo de cadenas, todo tipo de adicción, todo tipo de problemas, si tú decides caminar en obediencia. Pero si tú decides no caminar en obediencia, no vas a poder romper esas cadenas. Por eso el primer punto es que el que está en Cristo tiene libertad. Segundo, aquí se viene un poquito más conciso de lo que quiero decirte hoy. El que está en Cristo, escucha, no puede mezclar la ley con la gracia. Esto es una realidad que yo quiero decirte. El que está en Cristo no puede mezclar la ley con la gracia. No se pueden mezclar. Por eso dice la palabra de Dios, versículo 2, seguimos viendo lo que Pablo y Bernabé hacen. Ellos escuchan que están enseñando una doctrina falsa, y Pablo y Bernabé, ¿cómo responden? Ellos dicen, dice la palabra de Dios, versículo 2, Pablo y Bernabé no estaban, dice ahí la palabra, no estaban de acuerdo. Digan conmigo, de acuerdo. Hay cosas, hay montañas en las cuales nosotros vamos a tener que poner nuestra vida en la línea por cosas como estas. Y Pablo y Bernabé dicen, no estamos de acuerdo. La palabra dice con ellos. Y dice la palabra de Dios, discutieron con vehemencia. Finalmente la iglesia, ¿qué decidió hacer? Enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. Aquí vemos que Pablo y Bernabé dicen, yo no estoy de acuerdo. Esto resulta en ¿qué? Esto resulta que tienen que mandar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén. Sus Biblias, si ustedes tienen Biblias, ahí debe de decir el concilio de Jerusalén. Este es un concilio muy importante, porque este concilio defiende lo que el cristiano realmente cree, que somos salvos por la gracia y nada más. Esto no se lo inventó Martín Lutero, esto no se lo inventó los reformadores. Esto es la palabra de Dios, que somos salvos por la gracia, única y exclusivamente por la gracia de Dios. Lo único que hicieron los reformadores fue de poder despertar a la gente y decir, óiganme, ¿se han olvidado de lo que Dios hizo? ¿Se han olvidado de que es Cristo más algo más, o Dios más algo más, o 5 pasos para llegar al cielo? No, es a través de la gracia de Dios. Pero si tú ves aquí, iglesia, hay algo fascinante, que tienen que mandarlos con los apóstoles y con los ancianos, porque ellos tenían que escuchar de este problema y decidir qué es lo correcto. A mí me fascina mucho la gran ciudad de Tampico Madero. ¿Quién es de Tampico aquí? Nada más una persona. Pero Tampico Madero es una ciudad que a mí me vio crecer en mi niñez. Y hay un lugar que se llama El Malecón. Sí, es un lugar fascinante. No está bonito como Cancún o como Chapala, allá por Guadalajara. No, este es un lugar feíto, pero está bonito para mí. Porque este lugar era donde yo desde niño iba, y salían las toninas, las esposas de los tiburones.
Y hay una foto que yo quiero enseñarles del malecón de Tampico Madero, 2 ciudades, un pueblo. Es fascinante esta foto, porque esta foto a mí me recuerda de la gracia y de la ley de Dios, que es imposible que la ley de Moisés y la gracia se mezclen. Qué interesante es que en este malecón, si ustedes ven a su lado derecho, es el mar. Y a su lado izquierdo es el río Pánuco, si no es que me equivoco, ¿verdad? El río Pánuco. El río Pánuco y el océano, el Golfo de México, se juntan. Llega un punto en el que el río se junta con el mar, pero hay algo interesante. Hay otra foto que está un poquito más notable. Lo interesante es que el río sigue siendo el río y el mar sigue siendo el mar. La agua dulce no se mezcla con el agua salada. ¿Sabían eso? Que es imposible que el agua dulce y el agua del mar se junten y se haga una mezcla de agua. Y cada vez que yo iba al Pánuco, a mí me fascinaba ver que eran 2 colores distintos: el color del océano y el color del río. El color del río Pánuco y el color del océano. Y ayer que estaba pensando en una foto para poder mostrarles, estaba pensando que la gracia de Dios y la ley de Moisés es lo mismo. No se pueden mezclar. La ley de Dios es la ley de Dios para los que no pueden seguir la ley de Dios, y la gracia de Dios es para los que han confiado en Cristo Jesús y que dicen yo no puedo más, y que se rinden y que pueden romper esas cadenas para poder nacer de nuevo y ser una nueva criatura. Por eso, como cristianos, nosotros creemos en el bautismo en agua por sumersión, porque ese es el momento, el eje central en el que tú reconoces que tú ya no vives más, sino que Cristo vive en ti y que eres una nueva persona en Cristo Jesús simbólicamente. Amén. Entonces, ¿qué quieres ser hoy? ¿Quieres ser océano o quieres ser un río? ¿Quieres el océano o quieres el río? ¿Quieres la ley de Dios o quieres la gracia? El problema es que la gente siempre quiere la verdad, pero no quieren vivir la verdad. Todos quieren saber cómo llegar al cielo. Intelectualmente todos saben que es a través de Cristo Jesús, pero la pregunta es, ¿estás viviendo como un cristiano o estás viviendo como un cristino? Porque si nosotros vemos aquí, vemos que Pablo y Bernabé pusieron su vida y pusieron todo en la línea por no estar de acuerdo con algo que es esencial y que es primario. Yo me pregunto si tú estás dispuesto a quitar toda amistad tóxica que no te está llevando a conocer de la verdad. No es que vas a tener enemigos, pero hay veces que uno tiene que poner a un lado amistades que están afectando tu vida espiritual, porque lo único que están haciendo es susurrándote de una mentira, y eso no es bueno, eso es tóxico. Y Pablo y Bernabé tuvieron que confrontar la verdad. Yo me pregunto si tú estás confrontando la verdad o tú eres un Winnie Pooh cristiano, que todo lo que viene a tu lado es miel. O tú eres un cristiano como Pablo y Bernabé, que dice yo me levanto aun cuando nadie esté de mi lado, porque yo creo en la sana doctrina que es la gracia de Dios y no se le puede agregar nada a la doctrina. Ahorita te voy a decir un poquito más de lo que dice la misma Biblia sobre esto. Pero Pablo y Bernabé tuvieron que viajar a Jerusalén para arreglar este asunto en el concilio de Jerusalén. Y la Biblia dice, seguimos leyendo, ¿qué sigue diciendo la palabra de Dios? Dice versículo 4, dice, cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes le informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después algunos creyentes que pertenecían ¿a dónde? A la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Qué interesante ver que Pablo y Bernabé comentan lo que Dios está haciendo por medio de ellos, pero los judíos de la secta siguen insistiendo que los convertidos gentiles tienen que seguir la ley de Moisés. Dime si no estamos viviendo en tiempos así,
donde al evangelio se le está agregando el evangelio de esto, el evangelio de aquello, el evangelio de este. Yo soy discípulo de esta persona. No voy a decir nombres de pastores, pero dime de quién eres discípulo. Versículo 6 dice: así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. Y hay una situación, iglesia, hay gente que en vez de ayudar, estorba con su legalismo y debes hacerlo a un lado. Hay gente que a veces estorba por su legalismo y tenéis que hacerlo a un lado. Disculpa que te lo diga así, si es muy fuerte, pero tienes que hacer a un lado a toda esa gente que te está haciendo caer en el legalismo, porque el legalismo no vas a llegar a ningún lado. Por eso, como iglesia, nosotros tenemos nuestros valores fundamentales. Pero hay una cosa, iglesia: nosotros somos, sobre todas las cosas, una iglesia cristocéntrica, una iglesia doctrinal y una iglesia movida por la gracia de Dios. Porque aquí, si tú vienes enfrente y te emocionas y te gozas y conoces todas las canciones o toda la alabanza o toda la liturgia, pero realmente tú no eres movido por la gracia de Dios, dime si eres una persona salva o no salva. Estas personas probablemente decían: el gentil debe primero convertirse en judío antes de poder convertirse en cristiano. Estas personas decían: tienes que convertirte en judío antes de convertirte en cristiano, porque te circuncidas, eres judío y ahora tienes que ser cristiano. Y dime si la palabra de Dios dice eso. Me encanta leer Gálatas 1:8. Gálatas 1:8 dice: pero si aún nosotros, ¿quiénes son nosotros? Nosotros. O un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario a los que al que os hemos anunciado, sea anatema. Dice la palabra de Dios que sea maldito. Si viene alguien, un ángel o cualquiera de ustedes que anuncie otro evangelio al cual ya se ha dado, que sea anatema. Porque hay un solo evangelio, hay una sola verdad, y ese es Cristo Jesús. La gracia de Dios cubre todo pecado, pasado, presente y futuro. Ese es realmente el evangelio verdadero. Ese es lo que hoy yo quiero que tú sientas, que tú puedas procesarlo y que tú puedas vivirlo, iglesia. Pero ¿qué pasa con esta historia? Lo interesante es que más adelante en el versículo 7, Pedro se levanta y también protesta y dice: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír las buenas noticias y creer. Versículo 8 dice Pedro: Dios conoce el corazón humano. ¿No es cierto? Dios conoce el corazón humano y Dios confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. ¿Les limpió el corazón por medio de qué? De la fe. Qué interesante que Pablo y Bernabé pelean por la gracia de Dios, y que Pedro se levanta dentro de esta audiencia del concilio de Jerusalén, y Pedro con mucho celo se levanta y dice: ustedes no supieron lo que pasó con Cornelio, no supieron lo que pasó en la casa de fulanito de tal, que la gracia de Dios, que el Espíritu Santo descendió y que la gente fue bautizada por Cristo Jesús. Sigue diciendo Pedro, dice, ¿por qué ahora desafían al Dios o a Dios a poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Aquí viene lo interesante, iglesia, y con esto yo quiero que tú vayas teniendo tu mente para poder recibir esta palabra. Pedro dice: ¿por qué están poniendo a esta gente un yugo por el cual ni nosotros, ni los fariseos, ni los escribas pudimos cargar este yugo? ¿Por qué están agregando algo más? Pero la Biblia sigue diciendo, dice lo siguiente: nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Yo quiero hoy decirte una cosa, iglesia. Así como yo fui salvo,
tú puedes ser salvo. Así como Dios perdonó al más vil pecador como yo, Dios puede perdonarte. Así como Pablo perdonó a Pablo, un criminal, un sicario, porque mataba cristianos, puede perdonarte a ti. Así como Dios perdonó a cualquier individuo en la faz de la tierra, y como ha perdonado y como sigue avanzando, hoy Dios puede perdonar a cualquier persona. Dime en qué pecado tú estás hoy batallando, y yo te puedo decir que Dios puede perdonar todo pecado. Pero la persona que lo puede perdonar no soy yo, iglesia. Es Cristo. Nosotros somos mensajeros de la gracia de Dios. El pastor no es más santo, el pastor no es más anointed, el pastor no tiene acceso más cercano a Dios. Claro que no. El que tiene el acceso a Dios es una persona que dio su vida y que se llama Jesucristo. Yo quiero invitarte hoy, ahí donde tú estás, a que tú entiendas lo que Pedro dice. Dice, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo? Yo quiero decirte una cosa. Hoy tal vez tu corazón está muy, pero muy duro. Hoy tal vez tu alma tiene un yugo que tú cargas. Una maleta por la cual tú no puedes ni pasar la inspección cuando tú quieras volar a París. Lo más feo es cuando tú quieres volar a un lugar y te dicen, Señor, su maleta se pasó por 20 kilos. Y ahí aplicas la de la abuelita. Ya llevabas una bolsita de esas que se expanden y que ahí metes otra y ¡shum! Entran la ropa, entran todo, pantalones, zapatos. Así me pasó ahora que yo fui a la Ciudad de México de vacaciones. Me salió más cara la segunda maleta que el mismo boleto de avión. Como dice alguno, caramba, ¿no? Pero hoy quiero decirte una cosa. ¿Cuál es la carga que tú estás cargando? ¿Cuál es ese sobrepeso por el cual tú no puedes viajar a ese lugar que se llama el cielo? Hoy todos tienen tal vez un yugo por el cual tú cargas, es difícil de llevarlo, no puedes caminar, te tropiezas. En lugar de correr, estás gateando porque es muy pesado. Me encanta ver versículo 12. Todos escucharon en silencio y Bernabé y Pablo contaron las señales y las maravillas que Dios había hecho. Pero versículo 17 aparece una persona que se llama Santiago. Digan conmigo Santiago. Santiago, dicen los teólogos, que era el medio hermano de Jesús. El que decía que Jesús era un loco, el que decía que Jesús no era el Mesías, el que se apartaba porque decía, yo no quiero que me asocien con este Jesús. El Santiago, el hermano o el medio hermano, ahora dice, llegará el tiempo, hablando la profecía, dice, llegará el tiempo que la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles. Santiago dice, llegará el tiempo que Dios abrirá su puerta, abrirá su camino a los gentiles, incluyendo a los gentiles. Y versículo 19 dice, y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Como dice el programa, caso cerrado. Amén. Y vemos que en este concilio de Jerusalén se defendió un principio primordial. Un principio que tú y yo no podemos ser amigos si estamos en desacuerdo. Un principio que tú y yo no podemos ser hermanos en Cristo si estamos en desacuerdo. Y el desacuerdo es si tú crees que Cristo y alguien más. Porque Cristo nadie le roba la gloria, la honra y la potestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Cristo merece toda la honra, toda la gloria. Cristo es el camino, Cristo es la puerta, Cristo es el pastor, Cristo es mi todo. Y por eso hoy yo quiero decirte y terminar con esto: Cristo es el yugo liviano. Yo nunca me había puesto a pensar lo que significaba el yugo.
Yo decía, el yugo Cristo es ese yugo liviano, el cual tú puedes cargar y es ligero. Pero hay una foto que yo encontré por ahí que me pone a pensar el yugo de Cristo. Esta primera foto empecé a investigar. El yugo era algo que los habitantes del Antiguo Testamento usaban para poder poner a trabajar a sus animalitos. Ponían a un buey y ponían a una vaquita o ponían a cualquier animal para que ellos pudieran llevar la carga o para que ellos pudieran hacer lo que eran los canales para que la gente pudiera plantar. Ahora ya usamos tractores, ahora ya usamos la compañía John Deere, ¿verdad? Pero en ese entonces no había John Deere, no habían tractores, no había absolutamente nada de esto. Por eso Deuteronomio 22:10 dice: no ares con buey y un burro unidos al mismo yugo. Si ves la segunda foto, esto es lo que hace el yugo de Cristo. Yo me pregunto si tú quieres llevar la cruz al lado de un buey o al lado de un burro. Porque si tú decides uno te va a llevar por el otro lado y tú te vas a ir por el otro lado. Y lo único que va a pasar es que van a estar peleando, no van a poder hacer el camino, no van a poder trabajar juntos. Hoy quiero decirte una cosa: hay un camino, hay un yugo que es liviano. Hay un yugo que cuando tú te cansas, Él sigue avanzando y lo único que tienes que hacer es seguirlo. Y tienes que ir a su lado, a un ladito y caminando con Él. Y mientras tú estés a un lado de ese yugo, tú podrás avanzar al camino de la vida eterna, porque mi Cristo no es solamente un cordero. Mi Cristo regresará, ¿sabes cómo? Como un león de Judá. Mi Cristo regresará para reinar, para poner todas las cuentas en sus manos y decir: ahora ya llegó el camino, ahora ya llegó el proceso en el cual ustedes han corrido. Iglesia, hay algo que se llama santificación, hay algo que se llama obra en progreso. Tú y yo estamos en progreso. Tú y yo no hemos llegado al destino final. Tú y yo no hemos llegado al cuerpo glorificado. Es solamente caminar, es solamente confiar en ese toro, es confiar en ese Cristo Jesús, que su yugo es liviano. Dime si Jesús no es liviano. Dime si Jesús no está a tu lado. ¿Sabes cuál es lo interesante? Que Cristo sabe cuándo es tiempo de caminar y cuándo es tiempo de correr. Y a mí me fascina. La semana pasada estuve haciendo un análisis y yo me pongo a pensar: ¿cómo es posible que Dios, el Cristo todopoderoso, que se le dio toda potestad, esté escuchando a 7.7 billones de personas en todo el mundo? Si yo fuera Dios, a mí me molestaría escuchar las oraciones de 7 billones de personas. ¿Cómo es posible que el Dios todo creador pueda estar ahí para 7 billones de personas? ¿Cómo es posible que Cristo haya muerto por mí o por mis antepasados, dándonos una vida en eternidad? ¿Cómo es posible que ese Dios, que tiene una creación tan maravillosa, se preste para mandar a su hijo, a su único hijo, para que muera en la cruz del Calvario y pague tus pecados y los míos? ¿Cómo es posible ver a un Dios que ame, aun cuando la gente se rebeló en contra de Él, aun cuando en el mar, en el desierto, estaban protestando y diciendo: debimos de haber quedado en Egipto y comer frijolitos y tortillitas? ¿Cómo es posible que ese Dios aún sigue siendo fiel cuando tú y yo le fallamos, cuando tú y yo queremos ganar nuestra salvación por nuestras obras y no podemos? ¿Cómo es posible que Dios hoy está ahí con nosotros? ¿Cómo es posible que Dios esté bendiciendo a esta iglesia, Travis en español? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú y yo estemos sobre nuestros pies, que tengamos alimento? ¿Cómo es posible que tú sigas avanzando? ¿Cómo es posible que ese indocumentado o esa persona que no tiene una oportunidad para estar en este país legalmente siga avanzando? ¿Cómo es posible que tú sigas teniendo alimento en tu mesa? ¿Cómo es posible que tus hijos sigan avanzando y estudiando en una de las mejores escuelas a nivel mundial? ¿Cómo es posible que tú y yo juntos tengamos tal vez un income mayor de 40,000 o 30,000
$40,000 al año. ¿Sabes una cosa? El 0.04 del mundo solamente viene y trae $30,000 o más, o $40,000 o más en el mundo. Y tú y yo estamos, no fue buena suerte, no es que nos cayó la suerte, porque la suerte es para los perdedores. Para nosotros es la bendición de Dios. Dios te ha dado gracia, Dios te ha dado guarniciones, Dios te ha dado provisión, pero aun cuando Dios no se mueve, tú sabes que Dios está sobre control. Aun cuando Dios no responde tu oración, aún tú sabes que Dios es todo gracia. Aun cuando las cosas se ponen difíciles, tú dices: Dios, tú eres bueno, Dios, tú eres fiel, Dios, tu gracia abunda. Hoy quiero decirte una cosa: Dios ha sido bueno en tu vida. Di amén. Dios ha sido bueno durante la pandemia, ¿sí o no? Dios ha sido bueno en el pasado, ¿sí o no? Dios va a ser bueno en el futuro, ¿sí o no? Y aun cuando Dios no provee, Dios sigue siendo bueno, ¿sí o no? Esa ya no la dijimos. Pero aun cuando Dios no provee, aun cuando Dios no abre puertas, es porque tal vez Dios está preparando algo mejor para ti. Pero cuando Dios abre puertas, Él abre puertas y nadie la puede abrir ni cerrar. Eso dice la palabra de Dios en Revelación. Yo quiero decirte una cosa, iglesia, antes de movernos a que tú puedas tener una oportunidad de venir al altar. Dios ha sido bueno y Dios seguirá siendo bueno. ¿Sabes por qué? No porque Dios sea buena onda, pero porque Dios tiene gracia. Dios es misericordioso y Dios ha dado su único Hijo unigénito, al cual ha dado su vida y ha muerto en la cruz del Calvario, y todos ustedes tienen ese acceso. Recuerden que una vez al año una persona tenía que entrar al Altísimo a través de sacrificios para poder buscar la gracia de Dios sobre su pueblo. Ahora ya no tenemos que hacer eso. Ahora ya no tienes que traer un cordero, un animalito para traerlo al altar y dárselo al Dios Todopoderoso. Cristo Jesús fue el cordero. Cristo Jesús fue el que pagó tus pecados. Ahora la pregunta es: responde, ven a Él. Yo quiero, ahí donde tú estás, ponte sobre tus pies. Y yo quiero hoy invitarte aquí al altar. El altar está abierto. El altar no es para los religiosos. El altar es para los que dicen: Dios ha sido bueno. Al altar no se viene para solamente aceptar a Cristo. Al altar se viene para venir y decir: gracias, Dios, por tu bendición. Dios, gracias por tu provisión. Yo quiero invitar a todos los que quieran venir al altar a arrodillarse. Es bonito ver cuando un altar está lleno. Cuando un altar viene, la gente se postra ante él, se arrodilla y dice: Dios, tu gracia abunda. ¿Por qué no vienes al altar con tus familias, con tus hijos, y le dices: Dios, gracias, porque Dios ha sido bueno, porque Dios sigue siendo bueno, porque Dios sigue moviendo montañas, porque Dios aún en el silencio es todo misericordioso? Vamos, iglesia, alaba al Señor y dile: Dios ha sido bueno.